Hola, licenciada. Eh, con base a su experiencia, ¿nos podría platicar cuál es el trato que se debería tener al paciente? Principalmente yo creo que darle confianza al paciente, seguridad, empatía y cordialidad sobre todo también, porque pues si uno va a estar trabajando con una persona simplemente tiene que tener un trato grato hacia el paciente, sobre todo darle esa zona de confort para que él se sienta a gusto, para que sienta la comodidad de poder asistir a una terapia, para poder sentir ese apego que se puede tener con el paciente para poder sobresalir en cuanto a su terapia. ¿Opina usted entonces que influye mucho en la eficacia del tratamiento? Sí, claro que sí. Por ejemplo, si uno es un poco hostil con tu paciente, pues obviamente él no va a querer regresar a terapia, no va a tener esa sensación de gratitud hacia ti. Em, También no va a sentir esa apatía respecto a ti. Por ejemplo, en el tiempo en el que yo he trabajado ahorita últimamente con pacientes de parálisis facial, tengo un grupo de parálisis facial, bueno, mucha gente, las personas, muchas veces las personas se deprimen, perdón. Entonces uno tiene que tener como esa empatía, esa postura con el paciente para poder tener ese trato y sentir la confianza de él, para poder tener una óptima rehabilitación. ¿Sí? Entonces, no simplemente rehabilita el movimiento con ellos, sino también hay que enfocarse un poquito más a los sentimientos, ¿sí? Licenciada, buenas Gracias. tardes. En base a su experiencia, ¿cuál es el trato adecuado que se le va a dar a un paciente y cómo influye para una eficacia en el mismo? Ok, pues la verdad es que la gente que acude con nosotros viene con mucho dolor, con mucha molestia, con mucha angustia, y nuestro principal objetivo con ellos es brindarles la mejor atención posible, ser cálidos en el trato de las personas. Nosotros trabajamos constantemente con gente que siente, entonces debemos ser muy cálidos en el manejo y asimismo también muy éticos. Tenemos que mostrar muchísima ética ante el paciente. No debemos lucrar con el dolor ni con el dinero de nuestros pacientes, sino al contrario. Es muy fundamental, primordial, que nuestro trabajo sea bueno en cuanto a la calidez que brindamos para que el paciente pues realmente mejore, ¿no? Aparte de todo el tratamiento que nosotros damos, tienen que sentirse en confianza. Nosotros estamos constantemente tocando los cuerpos de las personas, entonces debemos mostrar mucho respeto, mucha dignidad humana ante los pacientes. Licenciada, buenas tardes. En base a su experiencia, ¿cuál cree que es el trato que se le debe dar a un paciente y cómo influye en su tratamiento? Bueno, primeramente buenas tardes. El trato que se le debe de dar a un paciente para que tu tratamiento de rehabilitación sea eficaz debe de ser de manera global. No verlo como un paciente de lumbalgia, no verlo como un paciente de esguince de tobillo o no verlo como un paciente que se desgarró, sino simplemente tratarlo como un todo, porque no vas a llegar y decirle, ay, es el paciente de la rótula y la rótula no te habla, sino simplemente ver cómo se siente él como persona, cómo se siente él con tu tratamiento. Si en base a tu tratamiento tú crees que es bueno, pero tú no ves al paciente de manera global, realmente tu tratamiento no va a ser eficaz, porque él no se siente a gusto con el trato que le estás dando. Gracias. Hola, Martita. Oye, en base a tu experiencia, ¿cuál es el trato que se debería tener al paciente? Hola, Monse. Bueno, base a mi experiencia hemos aprendido que primero debemos de ser muy amables, muy cordiales y ser respetuosos. Tienes que poner un límite entre paciente y fisioterapeuta. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta la personalidad y saber cómo no sobreprotegerlo y saber con quién debes de ser un poquito más duro y exigirle un poquito más. ¿Cómo fue que aprendiste a tener este trato con tus pacientes? Bueno, pues a mí me sirvieron mucho las clases de Ana Lorena, las de psicología, donde ves el tipo de temperamento, el tipo de personalidad y también ella te ayuda mucho con ejemplos de cómo debes tratarlos. Y ya pues base a las experiencias, a las diferentes personas que tienes, que te van tocando a lo largo de esta carrera, pues vas aprendiendo poco a poco a cómo manejarlas. Muchas gracias. Pues yo considero que el trato al paciente siempre tiene que ser de una forma directa, siempre de una u otra forma tienes que llegar a que el paciente entienda lo que estás diciendo, no puedes hablar con tecnicismos frente a un paciente, no puedes decirle, por ejemplo, usted tiene una ciatalgia o una pseudociatalgia,
No, tienes que hablar de una forma en que el paciente entienda siempre todo lo que estás haciendo. No puedes llegar y solamente hacer una patología a tu paciente. No puede ser, es el paciente de lumbalgia, es el paciente de cervicalgia. No, siempre tiene que ser, es el paciente como se llama. Se llama Juan, es el paciente Juan y viene por eso. Siempre tienes que tratar al paciente de una forma personal. Recuerda que estás tratando con humanos, que somos seres biopsicosociales, no somos simplemente una patología, pero tampoco debes de ser un fisioterapeuta de esos de que, pobrecito, no sé qué, hablar con ternura, no. Ser directo, ser conciso y ser sensato en lo que estás diciendo para que el paciente vea que tienes profesionalismo y que, pues sí, estás tratando a una persona y no un objeto.